Muy buenas a todos, familia. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a este estudio. Continuamos con este gran estudio de la Biblia y donde podemos aprender cada día más, ¿no?, en la palabra de Dios. Y bueno, hoy continuamos este estudio continuamos en el capítulo número 10 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10. Y dice así. Vamos a leer. Dice el versículo 1. Vamos a ir versículos por versículo y vamos a ir leyendo. Vamos a leer los primeros 3 versículos que dice así. Del 1 al 3 dice: Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Leemos aquí en estos 3 primeros versículos, ¿no? Vemos que la reina de Sabá visita a Salomón. La reina de Sabá, pues, no se sabe con exactitud de dónde era esta reina, pero dicen que algunos creen que era de Yemen, localizada en Arabia, otros que era en la Etiopía, en África, pero que lo más probable es que era de Yemen, porque se recuerda por lo dicho por el Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 12, versículo 42. Entonces lo más probable es que era de Yemen. Y sí, es así. Dice que viajó alrededor de 1500 millas, unos 2400 kilómetros, con una gran delegación. Ella dice que llevó incienso, hierba muy valiosa de aquella época, quizás tanto como el oro, y bueno, no era fácil, ¿no?, de obtener, así que de donde venía había mucho incienso y era el mejor. El incienso procedía de la zona sur de Arabia, del otro lado del Mar Rojo, del cuerno del Mar Rojo. Y dice que en el versículo 1 dice que oyendo la fama que Salomón, oyendo que la fama de Salomón había alcanzado. Aquí vemos que los hechos que se habían realizado se corrieron de boca en boca hasta tierras muy lejanas. Nos dice en el versículo todo lo que Salomón, toda esa fama que Salomón había alcanzado se corrió como la pólvora, llegó hasta tierras muy lejanas. Pues en aquella época no es como hoy en día, ¿no? Que no se contaban con los medios de comunicación como tenemos hoy en día. Así que fue un gran logro, ¿no? Las naves que salían e iban a Ofir debieron haber llevado a lo mejor la noticia del reinado de Salomón. Y vemos que es muy importante, ¿no? Porque aprendemos aquí que la fe viene por el oír, ¿no? Hablar con otros de la palabra de Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? De que cuando hacemos las cosas bien, la gente que escucha, es muy importante, a lo mejor, como esta reina, vienen a comprobar si es cierto todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Y es importante hablar con otros, ¿no? Hablar con otros la palabra de Dios y todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, como hizo con Salomón. Claro que dice que la fama que había alcanzado Salomón por el nombre de Jehová. Las personas sabían que Dios era el que estaba detrás del conocimiento de Salomón. No solo llegó a oídos de la reina la fama de Salomón, sino quien estaba detrás de él, que era Dios mismo, ¿verdad? Era Dios el que había hecho que toda la gente que se enterara de la fama de Salomón era porque era gracias a Dios.
Salomón reconocía que era lo que lo que él era gracias a Dios. Era gracias a Dios. Entonces, tenemos que aprender a reconocer siempre, ¿no? A siempre reconocer que todo lo bueno que nos sucede es gracias a Dios. Todo lo que nos sucede en nuestras vidas, ¿no? Es gracias a Dios, ¿no? Toda esa fama que el Señor nos quiera dar a nosotros, ¿no? Reconocer que es por la gracia y la misericordia de Dios. Y tenemos que tener algo en cuenta. No tenemos que caer en el pecado del orgullo. No tenemos que caer en el pecado del orgullo. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15. En Primera de Corintios, capítulo 15, dice así, vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 15, dice así, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí tenemos que aprendemos, ¿no? Como dice en Primera de Corintios, siempre reconozca la providencia de la mano de Dios en su vida y no caiga en el pecado del orgullo. Dice que la reina vino a probarle. Dice que vino a probarle, ¿no? Al parecer no creía lo que se decía y quería verlo con sus propios ojos. Dice que venía a probarle con preguntas difíciles. Venía a probarle con preguntas difíciles, pues ella no se lo creía y venía a comprobar, ¿no? Si era cierto la sabiduría que tenía y todo, ¿no? Todo el esplendor de su reino, ¿no? Y como la reina de Saba, así pues suelen ser los incrédulos, ¿no? A las cosas grandes que hace Dios en las personas. No nos extrañemos, ¿no? Cuando esas personas, ¿no? Los inconversos, pues no crean las cosas grandes y maravillosas que Dios haya podido hacer en nuestras vidas. Dice el versículo número 2, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande. Ella no viajó sola, sino que también con un gran equipo, ¿no? Debió haber estado muy motivada para hacer este viaje tan costoso y tan pesado, ¿no? Dice el versículo 2 también, les puso todo lo que en su corazón tenía. Les puso todas las preguntas, ¿no? Que tenía preparadas. Pero dice el versículo 3, que Salomón le contestó todas sus preguntas, que no hubo nada que Salomón no pudiese contestar. No se dice qué tipo de preguntas hizo, ¿no? La reina, pero para venir de tan lejos debieron ser muy importantes, ¿no? Hay quienes opinan que las preguntas consistían en acertijos o preguntas diplomáticas y cuestiones éticas, pero la reina había quedado satisfecha con la sabiduría de Salomón. Dice el versículo 4, dice, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Dice el versículo 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Leemos aquí en estos versículos, ¿no? Del 4
al 9, cómo la reina se asombra de la sabiduría y poder de Salomón. La reina quedó asombrada no solo con la sabiduría de Salomón, sino también con su casa real, como dice el versículo 4, ¿no? Como decía el versículo 4, ¿no? Que la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Debió haber estado acostumbrada a la opulencia, pero a pesar de su poderío, no se comparaba con el Hijo con el Hijo de Dios. Dice que verdad es lo que oí en mi tierra. En el versículo 6 dice que le dijo al rey, verdad es con lo que oí en mi tierra de tus cosas. La reina comprobó por sí misma, ¿no?, lo que se decía de Salomón en el versículo 6. Dice el versículo 7, pero yo no lo creía. Dice el versículo 7, es mayor tu sabiduría y bien. Dice, ella no creía, ¿no?, que alguien pudiera realizar esas obras y ser tan sabio. Lo que se decía, dice que lo que se decía se quedó corto con la realidad, como sucedió con la reina, con la reina, el recién convertido con Prueba, ¿no? Vemos aquí que, como sucedió con la reina, el recién convertido comprueba con sus propios ojos lo que antes le era locura. Eso lo leemos en Primera de Corintios capítulo 2, que dice Primera de Corintios capítulo 2, dice así. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, como leemos aquí en este versículo, ¿no? Como sucedió con la reina. Cuando una persona es un recién convertido, comprueba que con sus propios ojos lo que antes le era locura. Salomón había pedido a Dios sabiduría, pero Dios le dio aún mucho más. Dios le dio aún mucho más. Dice el versículo 8, nos hablaba de bienaventurados tus hombres, le decía, bienaventurados tus hombres. La reina hubiera deseado estar cerca de Salomón como sus trabajadores. El estar cerca de Salomón ayudaba que su sabiduría contagiara a sus trabajadores. Nosotros tenemos tenemos la dicha de contar con varios de sus consejos inspirados por Dios, ¿no? En el libro de Proverbios. Dicen Proverbios capítulo 13. En Proverbios capítulo 13 dice, en Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice así, dice el versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mas el que anda con sabios, sabio será. Dice, ¿no? Entonces, ¿con quién se junta? Entonces la palabra de Dios nos enseña aquí que nos juntemos con sabios, ¿no?, inspirados por Dios, y llegaremos a ser dichosos, así como llegaremos a ser dichosos. Tenemos que juntarnos con personas sabias, Dice que en el versículo 9, Jehová tu Dios sea bendito. Aquí vemos como la reina de Saba, ¿no?, a causa del comportamiento y logro de Salomón, la reina bendijo a Dios. Jehová tu Dios sea bendito, dice ella. Así que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que aprender en estos versículos, ¿no? En estos versículos que nosotros con nuestros propios actos, ¿no?, podemos hacer que otros bendigan también el nombre de Dios en nosotros, dependiendo de los testimonios de nuestro testimonio, de nuestra manera de vivir, de nuestro comportamiento. De nosotros depende de que la gente cuando nos vea
de nuestro testimonio, de nuestra obediencia, de ser buenos, de ser personas amorosas. Depende de nosotros, ¿no? De que la gente, bendigan a Dios o pisoteen el nombre de Dios. Eso depende de nosotros, ¿no? Lo que Dios nos ha dado es para que todo lo que ha hecho en nuestras vidas es para que nosotros los pongamos al servicio, servirle a Dios, ponerlo al servicio de los demás, y que nosotros tenemos que ser esas personas, ¿no? Nosotros tenemos que ser las personas de bendición para otros y engrandecer cada día el nombre de Papá Dios. Es muy importante, como he dicho, ¿no? Con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir. De nosotros depende que exaltemos a Dios, que otras personas lo bendigan o tiren por tierra el nombre de Dios. Dice el versículo 10. Dice el versículo 10, dice, el versículo 10 dice, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaústres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. La reina, aquí vemos que la reina, vemos que intercambia, ¿no? Regalos con Salomón. Dice, y dio ella al rey 120 en talentos de oro, es decir, se intercambiaron, ¿no? Vemos también madera de sándalo, que esta madera era usada, dice que esta madera era usada en la India para cosas sagradas y muy importantes. Salomón supo darle un uso especial a esa madera, ¿no? Hizo de todos, vemos como arpas, salterios, harían escaleras, ¿no? Y vemos cómo intercambió, ¿no? Estos regalos entre ellos se intercambiaron regalos, ¿no? Dice que dio a la reina de Saba todo lo que quiso. Salomón también correspondió a la reina, ¿no? Dándole todo lo que quiso, como leemos en el versículo 13. Esta era una reina muy rica y poderosa. Así es de que es difícil pensar lo que le pidió a Salomón. Leemos ahora en el versículo número 14, ¿no? Aquí vemos las riquezas, ¿no? Y las famas de Salomón. Aquí vemos la prosperidad de Salomón, que dice así. El versículo 14 dice, el peso del oro que Salomón tenía en renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido y 600 ciclos de oro gastado en cada escudo. El versículo 17 dice, asimismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Aquí leemos, ¿no? En estos versículos del 14 al 17, ¿no? La prosperidad de Salomón, ¿no? Dice que el peso del oro, se cree que el ingreso anual de oro eran de 25 toneladas, como dice el versículo 14. Era 666 talentos. Algunos creen que es aproximadamente 281.318.400, 281 millones de dólares aproximadamente. Esta es la primera, aquí vemos que es la primera mención que se hace al número 666, ¿no? La otra referencia bíblica está en Apocalipsis,
Dice que el 666 será el número del anticristo. 6 es el número de lo imperfecto, el número del hombre. El 666 está compuesto por 36, ¿no? Que 3 significa manifestación. El 666 es la manifestación del mal. Y dice que sin de los sin de los mercaderes, Salomón recibía más oro. A los 666 talentos eran solo el salario base. Salomón debía saber que Dios había prohibido al rey multiplicar las riquezas. Y eso lo vemos en Deuteronomio, en el capítulo 17. Y es verdad que Dios bendijo a Salomón, pero él está multiplicando el oro para él mismo. Entonces no permitamos que una bendición llegue a transformarse en una maldición al descuidarse y desobedecer a Dios. Aquí en el versículo 16 y 17 nos hablan de los escudos de oro, que hizo también 200 escudos grandes de oro. Estas armas se hacían con madera, ¿no? Cubierta de cuero. Los escudos adornaron la casa del Líbano, ya que Salomón no era un hombre de guerra. Algunos piensan que el valor del escudo más grande era de $120,000 y el del más chico de $30,000. O sea, si es así, un total de $33 millones fueron invertidos en esos escudos. Dice el versículo 18, continuamos en el versículo 18, del 18 al 20, que dice: hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenían brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí, sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. El trono de marfil era como un sillón de brazos, como un respaldo tallado, dice el versículo 18. El 21 dice que toda la vajilla era de oro. No había plata. En tiempos de Salomón dice que no, en el versículo 21, que no había plata. No había plata en tiempos de Salomón. No era, o sea, todo era tan próspero que la plata no tenía ni valor. Vemos que todo era con oro. Todo era con oro y no era con plata. O sea, vemos que todo era con oro, ¿no? Algo increíble, ¿no? O sea, la plata no tenía ningún valor en ese momento. Dice el versículo 22, que porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. La flota de Salomón. Aquí vemos la flota de Salomón. Dice el versículo 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y en todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Aquí vemos, ¿no? Cómo venían, ¿no? Dicen que venían, ¿no? Venían a Salomón para ver, ¿no? Cómo vemos cómo esa popularidad, ¿no? De Salomón que había adquirido, ¿no? Esa popularidad de Salomón llegó muy lejos porque todo el mundo quería venir a ver, ¿no? Esa prosperidad de Salomón, ¿no? Venían para oír
su sabiduría, ¿no? Vemos que las palabras, dice el versículo 24, que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Las palabras que decía Salomón eran de gran aprendizaje para todos sus oyentes. El mismo Salomón, quien lo tuvo todo, reconoció obtener sabiduría antes que los bienes. Antes que los bienes. Hay quienes se esfuerzan, ¿no?, por lograr oro cuando la sabiduría es mejor. Y el principio es el temor. El principio es el temor. Eh, pero aprendemos, ¿no?, aquí, ¿no? Vemos que era Dios, ¿no?, quien le había dado ese don a Salomón, ¿no? Ese don a Salomón. Vemos como Dios bendijo en gran manera, ¿no?, a Salomón. Dios era quien le había dado todo a Salomón. Se requiere de sabiduría. Si queremos sabiduría, pidámosela a Dios, ¿no? Que esa es la auténtica sabiduría, ¿no? Dice en Santiago capítulo 1, dice así, en el versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es muy importante pedirle sabiduría a Papá Dios, ¿no? Para que nos vaya bien y seamos bendecidos, ¿no? Para que nos vaya bien. Y es muy importante pedir esa sabiduría de Papá Dios, porque el mejor consejo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios para poder seguir adelante. Mira cómo Salomón, ¿no? Salomón, todo lo que Dios le había dado a Salomón. Como Dios bendijo grandemente a este hombre, ¿no? Aunque luego, bueno, más adelante en los siguientes capítulos la historia cambia. Pero bueno, dice el versículo, continuamos en el versículo 26, ¿no? Salomón dice que comercia, a partir de este versículo dice que Salomón comercia en caballos y en carros. Dice así el versículo 26 al 29. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Así dice el versículo del 26 al 29 para terminar, ¿no? Que Salomón comercia en caballos, con caballos y carros, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, el interés ese de Salomón por los caballos, ¿no?, y por los carros, ¿no? Aquí vemos las caballerizas de Salomón, ¿no?, que sacaban caballos y lienzos a Salomón de Egipto, ¿no? Comenzó a hacerse de una gran cantidad de caballos, como dice el versículo 28, a pesar de su sabiduría, este era otro descuido grande a la ley de Dios, ¿no?, que prohibía el aumento de caballos, ¿no? Que lo vemos en Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, que dice así en el versículo 16. Deuteronomio 17, versículo 16. Dice así: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca
por este camino. No volváis nunca por este camino. Sí dice, ¿no? A pesar de su sabiduría, vemos que este era otro descuido, ¿no? Grande a la ley de Dios, ¿no? Que prohibía el aumento de caballos, como acabamos de leer. Y a pesar de su sabiduría, pues vemos que Salomón, ¿no? Había cometido algún descuido, ¿no? Ahora solo le faltaba, como vemos, ahora solo le faltaba, pues, como leeremos en el siguiente capítulo, multiplicar sus mujeres. Pero bueno, aprendemos, ¿no? Aquí vemos cómo Salomón, ¿no? Se hizo Salomón, como toda la tierra, ¿no? Oyó todo lo que Salomón había construido, ¿no? Hasta donde Dios, ¿no? Hizo llegar a Salomón con su sabiduría y todas las riquezas, ¿no? Que toda la gente de la tierra, del mundo, venían a ver, ¿no? Y a escucharlo hablar de esa sabiduría que tenía. Por eso es muy importante, sí, vamos a cometer errores en nuestra vida, porque los errores los vamos a cometer. Pero es muy importante pedirle sabiduría al Señor, ¿no? Y como el Señor demanda en su palabra, ¿no? Obediencia, ¿no? Y bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por esta enseñanza, ¿no? De que sabemos que tenemos un Dios que nunca nos va a desamparar y que tenemos que reconocer que es gracias a Él, ¿no? De que todo lo que tenemos es gracias a Él y que todo lo que bueno que nos sucede es gracias a Él también. Aunque vivamos momentos difíciles, porque vamos a pasar por momentos difíciles de pruebas, ¿no? En nuestra vida, pero tenemos que permanecer firmes a Él, a su palabra y siempre con un corazón, ¿no? Con un corazón, como dice la palabra de Dios, ¿no? Como tenía David su padre, un corazón conforme al de David. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en este día. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades, Señor, a nuestras vidas. Yo en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, papá. Gracias por tu amor, por tu palabra. Gracias por derramarte con amor y con poder sobre nuestras vidas, Señor. Así como tú, papá de los cielos, hiciste prosperar a Salomón, Señor. Él pidiéndote sabiduría, papá, para llegar a ser quien era, Señor, porque tú estabas detrás de todo lo que Salomón había hecho. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú a tus hijos no los abandonas, hermoso Rey. Y te damos gracias porque sabemos que tú nunca nos vas a desamparar, papá de los cielos. Gracias, Señor, porque tú lo único que quieres cada día es exaltar a tus hijos, papá. Y gracias por enseñarnos, Señor, que tenemos que ser de gran testimonio para estas personas, para estas personas aquí, papá. Porque es muy importante dar un buen testimonio, Señor, para estas personas cuando vengan a vernos, hermoso Rey. Vean, papá, que eres tú a través de nosotros, Señor. Yo te doy gracias, hermoso Rey, por la vida de cada uno, de cada integrante de esta congregación, papá, de esta familia en la fe, papá. Yo te doy gracias por sus vidas, por sus hogares, hermoso Rey, que tú bendigas sus hogares, sus vidas, sus hijos, Señor. Gracias, papá, porque confiamos plenamente en que tú, Señor, nos vas a engrandecer como lo hiciste con Salomón, papá. Pero lo que queremos es sabiduría, Señor. Lo que te pedimos es sabiduría, hermoso Rey, como Salomón, porque sabemos que a partir de la sabiduría haremos cosas grandes, Señor, reconociendo que eres tú, papá, tu mano santa y poderosa, que eres tú el que está detrás de nosotros, Señor, haciendo todo posible. Yo te alabo y te bendigo, papá de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te doy gracias. Bendice una vez más a cada familia, a cada hogar, papá de los cielos. Gracias, Señor, y que seamos de buen testimonio para otras personas, hermoso Rey. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga y bueno, que pasen un buen día. Y bueno, damos gracias y gloria a Dios y nada, continuar. Y bueno, hasta mañana. Dios me los bendiga a todos.